pasa? Buenos días. Bien, buenos días a todos y a todas. Como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo Ordinario de Gobierno de la Junta de Extremadura este martes 11 de septiembre. No son muchos los asuntos que hoy componen el orden del día. Les explico, como siempre, los más relevantes y el resto lo encuentran en la reseña de prensa que realizan nuestros compañeros del Gabinete de Prensa de la Presidencia. El primero de ellos, que tiene que ver con un sector estratégico, el sector agroganadero, siendo uno de sus pilares fundamentales para su buen desarrollo y crecimiento la sanidad animal, no solo porque mejora la producción, sino porque también ello conlleva una rentabilidad económica, como ustedes conocen, de las explotaciones agrarias. Es por eso que el Consejo de Gobierno aprueba hoy el encargo a Trasatec, para la ejecución de la segunda fase de los programas de sanidad animal de Extremadura para este año 2018. Con un presupuesto de 4.050.000 euros, estos programas se ponen en marcha a través de dos fuentes de financiación, que son las transferencias del Estado y los fondos comunitarios, y con estos fondos se ponen en marcha diversos programas de sanidad y trazabilidad animal. Les cito algunos, como el Programa Nacional de Erradicación de Brucelosis Bovina o el Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de la Lengua Azul. Estimamos que con estas medidas se beneficiarán unos 11.000 titulares de explotaciones bovinas, 15.000 pequeños rumiantes, ovinos y caprinos y 8.000 de porcinos. Esas son las estimaciones de a quien va a beneficiar estos 4 millones de euros de sanidad animal que hoy aprueba la Junta de Extremadura encargar a Trasatec. Digo 4 millones, pero hemos de hacer justicia con lo acordado en consejos de gobierno anteriores, ya que la primera fase de estos programas, que va a concluir ahora en este mes, tuvo una inversión de 11.920.000 euros, por lo que estamos hablando de 15.970.000 euros, casi 16 millones de euros que se ponen en marcha para este pilar de la sanidad, este pilar del sector agroganadero, que es la sanidad animal, tan importante para la rentabilidad económica y el buen funcionamiento y la mejora de la producción del sector agroganadero en Extremadura. Conocen los datos de la tuberculosis, que cuando llegamos al Gobierno tenía una incidencia de casi un 13% y hoy está en el 9%. Lo primero que hicimos fue poner en marcha la mesa de la tuberculosis y atender un problema importante que no estaba lo suficientemente atendido en la legislatura anterior. La segunda cuestión, que tiene que ver con el área competencial de la educación y el empleo de la Junta de Extremadura, nos trae hoy al Consejo de Gobierno aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de las personas jóvenes tituladas de nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 18-19, con un presupuesto de 2 millones de euros cofinanciados con cargo al Fondo Social Europeo. Esta convocatoria, como ya pasó en la convocatoria del ejercicio anterior, contempla dos programas. El primero de ellos, que consiste en ayudas a la contratación en prácticas a tiempo completo de jóvenes titulados universitarios o titulados de FP, grado medio o superior, o títulos reconocidos oficialmente como equivalentes. La cuantía de estas ayudas oscila entre los 3.500 y 10.000 euros y depende del tiempo de contratación, así como de la titulación con la que se entra en este programa de ayudas y de fomento de la contratación de jóvenes titulados. El segundo programa consiste en la transformación en indefinido de esos programas en práctica a jornada completa subvencionados en el programa 1. La ayuda es mayor si al joven al que se está contratando titulado es una joven, dado que el porcentaje de personas tituladas, de jóvenes titulados, de mujeres tituladas
en el paro es mucho más elevada, el 18,27% frente al 8,17% de los jóvenes titulados varones que están en el paro. Por tanto, acciones de discriminación positiva que se contemplan de manera transversal en todos los programas y planes que tienen el objeto de fomentar la contratación y, por tanto, el acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes en Extremadura. Esas son las políticas de igualdad cuando se aplican de manera transversal y, por tanto, cumplen con el objetivo para el que nacieron. Está previsto que las ayudas se convoquen a finales del mes de septiembre y la estimación que hacemos es que se puedan subvencionar 220 puestos de trabajo. La convocatoria del 2017-2018 sigue en vigor y se está a punto de finalizar y por ahora van más de 200 contratos subvencionados. Todo el esfuerzo que hagamos por facilitar el acceso al mercado laboral a nuestros jóvenes titulados y a nuestros jóvenes preparados será poco, teniendo en cuenta la cifra y la alta tasa de paro juvenil que tenemos, que saben que es más del 45%, todo el esfuerzo que hagamos por retener el talento y porque los jóvenes se puedan quedar en Extremadura. Y para ello es necesario políticas y programas de acompañamiento como estos que vengan a incentivar la contratación y también a hacer que el joven se quede luego con un contrato indefinido en esa empresa en la que entró haciendo unas prácticas gracias a programas de empleo como estos, que son muy necesarios y que nos hacen mucha falta para el mantenimiento de los jóvenes titulados y preparados en nuestra comunidad autónoma. Este es uno de los muchos programas que contempla el Plan de Empleo Joven. Saben que el Plan de Empleo Joven tiene una dotación de 16 millones de euros y de manera sucesiva y progresiva venimos aprobando en el Consejo de Gobierno distintos programas, como el programa de formación en alternancia con el empleo, que quiere buscar la innovación y el talento. En definitiva, todo el esfuerzo que hagamos es poco para hacer posible que los jóvenes accedan al mercado laboral y que los jóvenes titulados y preparados no se vayan de nuestra comunidad autónoma, que es un discurso que ahora genera muchos titulares, pero también hemos de poner en valor el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta de Extremadura para que los jóvenes aquí se queden. Aprobamos hoy también en el apartado de la Consejería de Sanidad dos importantes medidas. Autorizamos la contratación de la construcción de dos nuevos centros de salud en los municipios de Aigal y Logrosán. El primero de ellos, el de Aigal, con un presupuesto base de licitación de 1.933.839,65 euros, casi 2 millones de euros. Y el segundo, el nuevo centro de salud de Logrosán, con un presupuesto de licitación de poco más de 2,5 millones de euros. Una inversión total en torno a los 4,5 millones de euros cofinanciados por los fondos FEDER. El plazo de ejecución en el caso de Aigal es de 14 meses y de Logrosán de 12 meses. Esta es una buena noticia para ambas localidades. Para los vecinos de Aigal, que beneficiará a 3.223 personas, y para los vecinos de Logrosán, que beneficiará a 3.793 personas. Nuestro compromiso por la universalización de la sanidad en Extremadura, por la sanidad de calidad y por garantizar el acceso del conjunto de los ciudadanos a una sanidad de calidad, se viva donde se viva, y especialmente la atención primaria, que es la puerta de entrada de la sanidad, como los servicios sociales son la puerta de entrada de las dificultades y de las debilidades sociales. Nuestra apuesta, por tanto, por el esfuerzo que estamos haciendo también en estos 4 años por mantener un nivel de calidad que no es más que el que se merecen los ciudadanos, que contribuyen con sus impuestos a que los servicios de calidad funcionen, como la sanidad y la educación. Así es que esos dos nuevos centros de salud, en Aigal y en Logrosán, cofinanciados por los fondos FEDER, y en torno a unos 4 millones de euros entre esas dos nuevas licitaciones. Y por último, y en el apartado de cultura, un esfuerzo importante hemos de hacer también por mantener el patrimonio cultural que tiene Extremadura. Patrimonio que es motivación, excusa y motivo para que sean también muchos los ciudadanos que deciden venir a nuestra comunidad autónoma en esos buenos datos del paro que estamos teniendo, récord de pernoctaciones según los últimos datos, he dicho de paro, quiero decir de turismo, que hemos tenido en el mes de julio de visitantes y pernoctaciones en nuestra comunidad autónoma. Y en ese sentido, contratamos hoy distintas obras de restauración y consolidación de edificios de patrimonio histórico en las localidades de Benquerencia de la Serena,
Plasencia, Reina, Trujillo, Valverde de la Vera y Montanche. Suman un total de poco más de 700.000 euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo FEDER y el resto son fondos que pone la propia comunidad autónoma. El objetivo es restaurar, rehabilitar, cuidar y mimar nuestro patrimonio cultural. Se tratan de las siguientes actuaciones. En Bequerencia de la Serena, restauración del castillo. En Montanche, trabajos de accesibilidad y consolidación de los espacios interiores del castillo. En Plasencia, restauración de cubiertas e instalación de un elevador en la sala de exposición permanente de la catedral. En Reina se procederá a la consolidación del frente sureste de la Alcazaba. En Trujillo se llevará a cabo la restauración parcial de la iglesia del convento de los dominicos y en Valverde de la Vera la restauración de la iglesia Santa María de Fuentes Claras. Cuidar y mimar nuestro patrimonio es también una de nuestras obligaciones para que nuestra región siga cada vez teniendo un mayor número de visitantes que puedan disfrutar de nuestra riqueza patrimonial también. Con estos asuntos termino la exposición y la rueda de prensa de hoy y empezamos, si queréis, con las preguntas. Buenos días. Dos cosas. Una, la valoración por parte de la Junta de que la UME vaya a actuar en el problema del camalote. Y, por otro lado, el presidente del PP, Monago, ha criticado que Extremadura no estuviera presente en la reunión de ayer de 6 comunidades sobre el problema demográfico. ¿Cómo lo valoran también eso? Vale. La UME. La UME es una buena noticia y la Junta de Extremadura, la valoración que hace frente a la UME es que por fin va a venir la UME. Una petición reiterada de este Gobierno, de su presidente, Guillermo Fernández Vara, que hemos mantenido a lo largo de toda la legislatura, con un Gobierno y con otro. Por tanto, petición de la Junta de Extremadura de manera reiterada, el problema del camalote de manera constante, progresiva y preocupante, y lo único que ha cambiado aquí es el Gobierno de España. Eso es lo único que ha cambiado. Bueno, y que algunos ahora también se preocupan del camalote, y antes no. Pero lo único que ha cambiado aquí es que hay un Gobierno de España que ha entendido que el camalote es un gran problema que tenemos en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. Y así deberíamos verlo todas las instituciones, da igual quién gobierne. Por tanto, por fin está aquí la UME y esperemos que su intervención sea beneficiosa para atajar un problema que nos preocupa y mucho desde el principio de la legislatura. No les voy a hablar yo a los periodistas de la hemeroteca, pero hay que ver lo que nos pueda decir la hemeroteca con el camalote, porque hasta iniciativas parlamentarias se han discutido en la Asamblea de Extremadura en pasados periodos de sesiones de la presente legislatura y quienes ahora están tan preocupados hasta votaban que no, a que viniera la UME. Yo que soy mucho de tirar de antecedentes, que es un truco que tenemos los portavoces para que así las palabras que uno pronuncia sean coherentes con las que pronunció en meses anteriores. Hemos pedido siempre la UME. El presidente Fernández Vara, formalmente, en declaraciones públicas, a través de propuestas del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, propuestas de pronunciamiento instando al Gobierno de España a que aquí viniera. Nada ha cambiado en nuestro parecer, en nuestra preocupación, en nuestra reivindicación. Lo único que ha cambiado es que hay otro Gobierno de España que sí ha entendido que es necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencia. Respecto al reto demográfico, yo digo, no se entera Monago, pero sí se entera. Es que tiene una manera muy distinta de hacer política de la del presidente Fernández Vara. Por tanto, la reivindicación del presidente Monago es legítima en cómo él está y cree que ha de obrar en la política, que es buscando frente y construyendo muros. Y el presidente Fernández Vara pues está en la política y obra de otra manera, que es dialogando y hablando. Y de la misma manera que la Junta de Extremadura pide algunas decisiones diferenciadas respecto de nuestra comunidad autónoma, como podría ser, por ejemplo, el Plan Especial de Empleo, atendiendo a las razones de peso de la alta cifra de desempleo que tiene Extremadura o paro juvenil que tiene Extremadura, hay en otras cuestiones que, como es un problema compartido y casi que unificado en el conjunto de las autonomías, el hacer frente lo único que hace es agravar el problema. Por eso nosotros hemos solicitado ayer por carta al presidente de la Junta de Extremadura, formalmente al presidente del Gobierno de España, que incluya dentro del orden del día de la futura conferencia de presidentes autonómicos el problema de la despoblación y el reto demográfico como uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar este país
no algunas comunidades autónomas entre las que está Extremadura. No ayuda. Y me da igual que los presidentes autonómicos que se hayan reunido sean del PSOE o del PP. No ayuda. Ante un problema que compartimos el conjunto de las autonomías, hacer frente a ver quién encuentra la mejor solución. Y dicho esto, la Junta de Extremadura ha hecho sus deberes y nosotros con la petición de carta al presidente del Gobierno de España hemos acompañado del informe sobre que la Junta de Extremadura ha estado trabajando de manera transversal con todos los departamentos del Gobierno sobre el análisis y diagnóstico de a qué nos enfrentamos con el reto demográfico en nuestra región. Y le hemos acompañado de ese informe. No solo le estamos pidiendo una reunión, sino que le estamos diciendo que nuestra comunidad autónoma ya ha analizado cuál es su situación. Y esa es la manera de avanzar. No hacerse una foto de 3 o de 4 que no viene a proponer ninguna solución al problema. ¿Que el señor Monago lo haría de otra manera? Ya lo sabemos que él gobernaba de otra manera, pero con su permiso nosotros preferimos hacerlo de esta que le estoy diciendo. Sí, buenos días. Acabamos de conocer una buena noticia para el turismo extremeño porque la Semana Santa de Oliva de la Frontera ha conseguido su declaración de fiesta de interés turístico nacional debido a la pasión viviente, sobre todo. Sería la 10ª que tiene la región, la 10ª fiesta de interés nacional. Bueno, yo también he conocido las noticias justo antes de bajar a la rueda de prensa y queremos mandarle desde aquí, desde la Junta de Extremadura, nuestra felicitación al pueblo de Oliva de la Frontera y nuestro abrazo cariñoso y el del presidente de la Junta por tan importante reconocimiento y por el esfuerzo que hacen todos los vecinos de Oliva de la Frontera para que la Pasión Viviente sea una fiesta espectacular. Puedo decirle que personalmente la conozco porque soy vecina de Oliva de la Frontera, al ser jerezana, y se han trabajado muy mucho el tener este reconocimiento y es un motivo más, como otras muchas fiestas de interés turístico nacional que tiene Extremadura, para hacer cada día más grande nuestra región. Desde los pueblos pequeños como Oliva de la Frontera, con el esfuerzo de sus vecinos, también se construye todo lo que Extremadura puede ofrecer en materia de turismo, de fiestas de interés turístico nacional, de fiestas de interés turístico regional y, en definitiva, nuestras felicidades y nuestro reconocimiento a Luisa, su alcaldesa, y al conjunto de los vecinos y vecinas de Oliva de la Frontera. Muchas gracias. Sí, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. No nos hemos movido todavía del sitio. 3 nada menos tengo, pero son brevemente, ¿vale? Tres cuestiones. 3 cuestiones, sí. La primera, sobre la visita del presidente de la Junta mañana al Papa Francisco para esa reclamación de que Guadalupe retorne a las diócesis extremeñas. La segunda, ¿cómo marchó la primera reunión con Podemos ayer relativa a la nueva ley de la renta básica? Si ha habido algún avance significativo, ¿cómo van estas conversaciones? Y por último, el ERE en Galbacolor, en la empresa de Jerez de los Caballeros, esos 88 empleados que podrían quedarse en la calle si se confirma este expediente de regulación de empleo. El ERE del Grupo Balboa, ¿no? Es la tercera que me decía. Empezaré por esta última. Conocer que cualquier empresa de la región va a poner en marcha un ERE es una pésima noticia. En primer lugar, para sus trabajadores, para los trabajadores del Grupo Balboa, pero también lo es para el empresario y para la economía regional. Como usted ha podido leer, que mañana tienen lugar las primeras reuniones en esa mesa de negociación, donde se sientan los representantes de los trabajadores y los propios dueños de la empresa. Por tanto, confiar en que esa negociación, en el marco de la ley, tenga la mejor salida para los trabajadores que saldrán de ese ERE e insistir en que el conocimiento de un ERE en cualquier empresa de la región es una pésima noticia para los trabajadores de esa empresa, pero también es una pésima noticia para el conjunto de Extremadura y de la economía regional, y así lo valoramos en el Gobierno de la Junta de Extremadura. Confiar en que las negociaciones vayan en buen término y que, por tanto, cada uno haga su papel y su trabajo, el de los representantes de los trabajadores, el de defender los derechos de esos trabajadores y el de la empresa también, el de velar, conforme a la ley también, por los derechos que también tienen los empresarios. Respecto a las reuniones de Podemos, no conozco, porque no se ha hecho público, si hemos tenido ya una reunión sectorial, digamos solamente los miembros de la Consejería de Sanidad y Política Social con Podemos, o usted me está preguntando por la reunión general que tuvimos con el presidente de la Junta. No
No ha comentado hoy nada el consejero Vergele, por tanto, probablemente ayer lunes no ha tenido lugar la primera reunión. Les iremos informando cada vez que tengamos una reunión para avanzar, pero creo que las posturas están muy claras, marcadas. La Junta de Extremadura no se niega a estudiar una regulación que mejore la renta básica, teniendo claro que la renta básica hoy no es un problema como lo era hace 3 años y medio en esta comunidad autónoma. Y teniendo claro también que cuando uno quiere poner 100 millones de euros más en un apartado de la política sectorial que sea, tiene que decir de dónde lo quita, porque si no los presupuestos no salen. Uno no abre el cajón y dice voy a poner 100 millones de euros más en esta política de la Junta de Extremadura. Y como Podemos lleva ya casi 4 años en las instituciones, eso lo sabe, y por eso yo creo que las reuniones van a ir por buen término, pues fue muy buena la sintonía y la disposición que hubo en esa primera reunión donde estuvo el presidente de la Junta de Extremadura. Y el presidente de la Junta de Extremadura mañana está con su santidad el Papa, y lo único que puedo decirles es lo que le dije ayer al presidente, que deseamos que la reunión vaya bien, y yo, conociendo al presidente, yo creo que es capaz de convencer hasta el Papa. Así que esperemos que la reunión vaya muy bien y le daremos cuenta también, como no podía ser de otra manera, al término de la misma y al regreso del presidente, de cómo ha transcurrido la reunión con su santidad. Son muchos los extremeños que nos han mandado mensajes o nos han hecho llegar en estos días, desde que se ha conocido, que han recibido de manera positiva y con los brazos abiertos esa visita del presidente a su santidad, una visita que estaba pedida, si no recuerdo mal, hace más de un año, y que nos la han concedido ahora, y por tanto, como representante de todos los extremeños, pues el presidente pedirá esta cuestión reiterada también por muchos ciudadanos de la pertenencia de Guadalupe como nuestra Virgen de Guadalupe, como nuestra patrona de Extremadura. ¿Alguna cuestión más rápida? Nos vamos a la Junta de Portavoces entonces.